Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez para la prensa jurídica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy tenemos el gusto de estar en el marco justamente de la División de Estudios Jurídicos y poder dar apertura a lo que fue la conferencia de las responsabilidades en la función pública, impartida por la profesora, la doctora de la Universidad de Alicante, que es profesora titular de Filosofía del Derecho, y la doctora Isabel Infante Vidal. Y antes de iniciar, me gustaría dar una breve síntesis de su semblanza curricular. Ella ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en el Univali, Brasil, y en la Università di Genova. Entre sus publicaciones destacan sus trabajos sobre la interpretación jurídica, los poderes discrecionales, el concepto de representación, la seguridad jurídica y la responsabilidad en el desempeño de cargos públicos, entre muchas otras obras y participaciones importantes que ha realizado la doctora Isabel. Profesora, un gusto poderla tener en este espacio. Muchas gracias. Y si está de acuerdo, comenzamos la entrevista. Cuando quiera. Profesora, desde la parte académica que usted desempeña en la Universidad de Alicante, para usted, ¿qué es la función pública? Bien, yo soy profesora de Filosofía del Derecho y entonces me ocupo de los temas jurídicos en general desde una perspectiva más teórica. Sí. Y desde hace tiempo me viene interesando todos los temas relacionados precisamente con la función pública, con la administración, porque creo que es uno de los aspectos centrales para que el Estado, sobre todo el Estado constitucional contemporáneo, pueda desarrollar aquellas funciones que tiene encomendada de protección de ciertos fines considerados valiosos. Por eso creo que conviene plantearnos desde una perspectiva conceptual para luego poder llevarlo a la práctica, cómo queremos o cómo debería desarrollarse este desempeño de la función pública. Tenemos que preguntarnos qué tipo de servidores, qué tipo de funcionarios públicos, en un sentido amplio, personas que trabajen al servicio de la administración, de los poderes públicos, para el desempeño de estas funciones. Y creo que el elemento crucial para entender bien este desempeño es vincularlo con esos fines, esos propósitos valiosos que se les encomienda. Doctora, para todos aquellos profesores y estudiantes, principalmente de la carrera de abogado, que por alguna circunstancia no pudieron estar presentes en su ponencia, nos gustaría bastante que nos pudiera compartir sobre los temas que impartió en esta conferencia y también sobre las responsabilidades que manejó en ella. Bien, sí, en la conferencia me ocupaba del concepto de responsabilidad en el desempeño de la función pública, porque creo que muchas veces nos preocupa solo la responsabilidad como una reacción del ordenamiento jurídico ante los incumplimientos, como las sanciones que podemos imponer a los servidores públicos. Por supuesto, necesitamos contar con sanciones, pero creo que también necesitamos contar previamente con un modelo ideal de servidor público. Desde una perspectiva ex ante, no podemos decir que el buen servidor es simplemente aquel que no puede ser sancionado. No podemos definir la bondad del ejercicio de una responsabilidad pública como la ausencia de sanciones. Y un poco ese ha sido mi objetivo, plantearme qué es lo que exige el buen desempeño, los deberes que van asociados a una función pública y en particular a la inversa, cómo podrían ser incumplidos esos deberes. Entonces distinguía 4 supuestos de incumplimientos del ejercicios de una responsabilidad pública: los supuestos de deslealtad, en particular los casos de corrupción; en segundo lugar, los supuestos de formalismo, de preocuparse solo por algunos de los fines perseguidos por la administración pero no por otros; en tercer lugar, los casos de desidia, en el cumplimiento de los deberes; y por último, los casos de incompetencia. Doctora, ¿considera desde su perspectiva y bajo estos aspectos cuál sería el futuro que le depara a la función pública en un aspecto
genérico en cuestión de la aplicación, primero desde la perspectiva tal vez teórica, hacia lo que podría ser aplicable en el caso práctico? Bueno, pues a la función pública le esperan bastantes retos y creo que tenemos que pararnos a pensar sí. en ella, sobre todo en estos momentos, en nuestras sociedades en los cuales los problemas que tenemos de corrupción son uno de los problemas fundamentales, corrupción del Estado, bien sea por parte de la función pública, bien sea por parte de los políticos, pero aunque sea solo de los políticos, creo que la función pública, los funcionarios, los servidores públicos, tienen un papel fundamental en la lucha contra esta corrupción. Y tenemos que pensar qué les exigimos, pero también cómo diseñamos esta función pública, cómo diseñamos, cómo establecemos las responsabilidades, tanto en cuanto a deberes como en cuanto a posibles sanciones, la promoción, los ascensos. Creo que los diseños institucionales de la función pública son uno de los mecanismos a veces muy descuidados, pero que pueden ser como funcionar como mecanismos para la prevención de la corrupción. Eso sería, en mi opinión, uno de los grandes retos que le esperan. ¿Qué papel desempeña en el escenario del liberalismo económico la función pública? Bueno, creo que la función pública se ve amenazada, como muchos otros aspectos de nuestra vida, por un neoliberalismo económico que considera que el único parámetro que tenemos para evaluar ciertas cuestiones son cuestiones puramente de eficiencia económica. Creo que esto sería un problema y que para evaluar el buen funcionamiento de la función pública, lo cual me parece importante, hay que trascender, hay que ir más allá. Creo que la función pública tiene mucho que aportar, que la privatización, que es un poco el camino por el que apuesta el neoliberalismo económico de ciertas funciones, muchas veces no es la solución. Puede que, por ejemplo, privatizar hospitales o escuelas a lo mejor a corto plazo puede implicar ciertos ahorros en términos exclusivamente económicos, pero al mismo tiempo en el camino, si lo único que utilizamos son los parámetros económicos, podemos perder la promoción de aquello que realmente buscamos promover, la igualdad, la integración social, etc. Por último, doctora, y agradeciendo que nos haya brindado este espacio para platicar sobre un tema de gran relevancia, ¿considera usted que influye el neoliberalismo en la función pública con respecto a las políticas públicas de los estados, de los diversos estados como naciones? El neoliberalismo me temo que es la ideología que actualmente ha conseguido colonizar, ¿no? muchos de nuestros espacios y también ha conseguido desplazar el papel de la política. El papel muchas veces de la política se presenta como una cuestión meramente técnica, ¿no? Sí. Son decisiones que no son decisiones políticas, se dice, sino decisiones meramente técnicas exigidas por la eficiencia. Creo que ese es un grave problema. Creo que tenemos que reivindicar el papel de la política y el planteamiento de los fines que pretendemos conseguir y pensar que la función pública ha de estar al servicio de esos fines. Doctora Isabel Lifante Vidal, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, le agradecemos mucho que nos haya brindado este espacio para los estudiantes y profesores que nos ven a través de este medio y que puedan observar la gran relevancia que tiene este tema de responsabilidades en la función pública. Muchas gracias, doctora. Gracias. Para toda la comunidad de la prensa jurídica, hasta pronto.